comunicación social en la Universidad Unimpau, en tercer semestre, y pues mi equipo de trabajo, Santiago Rego y William Aldana. Nuestra entrevista es con fines académicos, es de una materia llamada Ciencias Políticas. Venimos haciendo un proceso investigativo del Partido Conservador desde inicios. Esta entrevista es con apoyo de un trabajo escrito que tenemos que presentar para dentro de 15 días. Entonces pues me comuniqué con usted a través de Andrés Alvarado y Natalie Forero, que me dieron su número pues para realizar la entrevista. Pues con el mayor gusto y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Pues son 6 preguntas sencillas, pero pues que nos va a servir como un apoyo muy grande para nuestro trabajo. Y son preguntas de un tiempo para acá que venimos planteando un problema de investigación, que por qué no ha habido un presidente conservador desde Pastrana aquí en Colombia. Y pues vamos a preguntar relacionado con eso, pero también vamos a hacer unas preguntas sobre el Partido Conservador, sobre el proyecto del Partido Conservador. Entonces pues comenzando, en el gobierno de Pastrana se hubo un proceso de paz, ¿sí? Pero ese proceso de paz falló. ¿Usted cree que por el fallido proceso de paz que hubo, el Partido Conservador perdió credibilidad y popularidad entre la gente? Yo creo que fue un proceso de paz con muchas dificultades, fue un proceso de paz que tuvo algunos fallos en su estructuración, pero me parece que el fondo y la intención fue muy bueno. El presidente Pastrana hizo a costo político algo que era muy difícil, porque lo fácil era entregarle el país y las pretensiones a las FARC, lo difícil era decirles no y pararse de la mesa, que fue lo que hizo el presidente Pastrana. Entonces me parece que el proceso del Caguán es un proceso fallido, pero fue un proceso bien intencionado, fue un proceso que le trajo una esperanza de paz a los colombianos. Lamentablemente no surgió el resultado que queríamos, y yo creo que en comparación con el proceso de La Habana, en donde lo fácil era quedarse sentado en la mesa y dar todas las concesiones que se le dieron a las FARC a cuenta de ganarse el favor político de los colombianos. Entonces yo valoro mucho el tesón que tuvo el presidente Pastrana al decirle a las FARC que no y levantarse de la mesa aún sabiendo que eso le iba a costar políticamente mucho. Después de eso vinieron actuaciones que hoy debemos agradecerle al presidente Pastrana, como el Plan Colombia. Fue el presidente Pastrana quien salió al mundo a decirle que las FARC eran un grupo terrorista que asesinaba y masacraba gente, que se tomaba pueblos, que ejercía narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal. Entonces creo que esa es una deuda que tiene el país con el presidente Pastrana. El Plan Colombia fue el inicio del plan de seguridad democrática, fue la base sentada sobre el principio de la política de seguridad democrática. Entonces pues creo yo que si bien el proceso del Caguán fue un proceso fallido, fue un proceso bien intencionado, y el gobierno del presidente Pastrana tiene muchas cosas que mostrarle al país. Sí, de hecho lo que hizo Uribe fue seguir proyectos del presidente Pastrana que planteó en esa época. Efectivamente, el Plan Colombia fue la reestructuración y financiación más importante de las fuerzas militares y policía de Colombia en pro de combatir el narcotráfico, y eso pues llevó a escribir la política de seguridad democrática que reorientó la política pública en materia de defensa nacional. Sí, señor. Otra pregunta. En las elecciones del 2010 y del 2014, vemos que los candidatos conservadores no llegaron a la presidencia, ¿sí? Para usted, ¿cuál fue ese plus, o sea, ese impulso que les faltó para convencer a los colombianos y que votaran por ellos para llegar a la presidencia de la República? Yo creo que le ha hecho mucho daño al Partido Conservador el hecho de que las decisiones institucionales estén en manos de la bancada de parlamentarios. La bancada es una expresión importante del partido, pero no lo es todo. Y cuando la bancada de parlamentarios toma decisiones basadas en temas burocráticos o en intereses regionales, pues las decisiones de la colectividad pues quedan perdidas. El Partido Conservador termina cediendo espacios y escenarios por cuenta de la actuación de los parlamentarios. En el caso del año 2010 puntualmente teníamos un precandidato conservador. Tenemos 3 candidatos conservadores que se presentaron de hecho a una consulta: la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Andrés Felipe Arias y la doctora Noemí Sanín. Muchos de ellos, por cuenta de la consulta interna, terminaron divididos y terminaron abandonando a la candidata de ese entonces, Noemí Sanín, quien llegó sola, sacó una no despreciable votación de casi 1 millón de votos, pero pues la mayoría fueron a acompañar la aspiración del presidente Santos. En el caso del año 2014, en donde las bases del partido, y incluido yo estaba dirigiendo la campaña de Marta Lucía Ramírez,
le dimos una elección a la bancada parlamentaria, le ganamos a los parlamentarios la Convención Nacional que la ungió como candidata oficial del partido. Posteriormente, aún con la compañía de muy pocos parlamentarios, Marta Lucía logra sacar 2 millones de votos, que fue la tercera mayor votación. Del país. Pues me parece que el partido ahí tomó un aire, un respiro, pero si el partido en su bancada y en toda su estructura hubiese estado con la candidata Ramírez, yo creo que hubiera sido muy posible que la exministra de Defensa hubiese estado en la segunda vuelta y posteriormente había ganado la presidencia. Para el año 2018 nosotros tenemos planteado que el partido va a ir con candidato propio, eso es un sentimiento unánime de la dirección nacional del partido. Hay 3 grandes precandidatos, como la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Alejandro Ordóñez, el doctor Luis Alfredo Ramos, 3 personas del mayor talante y de la mayor representatividad electoral y política, y creo que el Partido Conservador hoy por hoy es el partido que mejores candidatos tiene. Vamos y estamos haciendo un trabajo enorme para lograr consensos dentro de las diferentes expresiones del partido, lograr unirnos en torno a una receta conservadora que permita que Colombia tenga esa opción de poder, esa opción de votar una receta conservadora para salir de la crisis en la que actualmente nos encontramos. Sí, señor. Hablando justamente de Noemí Sanín, en el 2010 se analizó las propuestas, la mayoría de propuestas que ella tenía para la presidencia, la candidata Noemí Sanín. Analizamos que tenía mucho destinado para el material militar, ¿sí? Para entrenar y material militar. Y la mayoría de las propuestas son de esa índole, relacionadas a eso. ¿Usted cree que si ella se hubiera centrado más en lo social, en lo humano, ¿sí? Algo que beneficie más a las personas, hubiera podido sacar una mayor votación o hubiera podido llegar a la presidencia de la República? Normalmente las campañas de la presidencia de la República no son muy racionales, por lo general son muy emocionales. Una campaña tiene muchos factores políticos, emocionales, de apoyos, y yo creo que la campaña de Noemí Sanín simplemente pues, hizo unas propuestas en línea de lo que siempre ha defendido el Partido Conservador, que es la defensa del orden y la seguridad nacional, la defensa de las instituciones. Creo que la posición de la doctora Noemí fue muy conservadora. No creo que haya perdido por su orientación o por la orientación de su programa, sino que creo que fue un tema más de sentimiento político. En ese momento el país estaba conforme en su gran mayoría con el gobierno del presidente Uribe, el ungido para que diera continuidad a la política de seguridad democrática y a las políticas que durante 8 años ejecutó el gobierno de Uribe, pues estaba en cabeza del hoy presidente Juan Manuel Santos. Creo que eso tuvo mucho que ver, más allá de su propuesta, de la cual no cumplió ninguna. Él prometió seguir los postulados de la seguridad democrática y pues como es evidente hubo un cambio de ruta ya posesionado como presidente. Entonces creo que Noemí no perdió por su propuesta, yo creo que Noemí perdió por la coyuntura política, por la falta de apoyos y porque no generó dentro de los colombianos ese sentimiento de garantizar la continuidad de las políticas del presidente Uribe a pesar de que lo intentó. Sí, señor. Hablando también ligado al tema, Noemí Sanín y Marta Lucía Ramírez, pues candidatas en 2010 y en el 2014. ¿Usted cree que Colombia se ha tachado de que tiene un machismo muy grande? ¿Usted cree que gracias al machismo el Partido Conservador no llegó a la presidencia sabiendo que las candidatas eran mujeres? ¿O sencillamente fue porque querían seguir el poder y las leyes de Uribe? Yo creería que en Colombia ese machismo es irreal. Si usted observa en la última contienda presidencial de 2014 entre Clara López y Marta Lucía Ramírez sacaron 4 millones de votos, más votos que lo que sacó Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga. Entonces yo creería que esa página del machismo, si bien habrá algún sesgo de la población que ejerce machismo, pero ya es muy poco. Este es un país que ya ha superado esa etapa. Yo creo que está todo el camino abierto para que una mujer ostente cargos de representación. Lo vemos en todo el país, vemos alcaldesas, vemos gobernadoras, vemos una bancada, por ejemplo en el Partido Conservador tenemos una bancada importantísima de mujeres en el Senado y en la Cámara de Representantes. O sea, la bancada del Partido Conservador siempre ha sido la bancada de mujeres más fuertes y mayores electoras de la política colombiana. Las candidaturas del Partido Conservador en cabeza de Marta Lucía y Noemí demuestran
el talante y la aceptación que tiene el partido con las mujeres. Entonces yo creo que ese es un machismo que ya no está, y para la muestra está la elección del 2014, en donde 2 mujeres sumaron más votos que el primero en la contienda. Sí, señor. ¿Qué proyectos tienen los jóvenes para el Partido Conservador a futuro? El Partido Conservador, yo creo que los mayores baluartes que tenemos como colectividad es la juventud. Nosotros en la organización de Nuevas Generaciones contamos con una estructura a nivel nacional importantísima, en donde generamos activismo, foros académicos, participación en procesos democráticos y políticos. Nosotros los jóvenes del Partido Conservador hemos estado al frente de los procesos más importantes del partido en los últimos 12 años. Fueron jóvenes de Nuevas Generaciones los que lideraron la campaña de Andrés Felipe Arias. Fuimos jóvenes conservadores los que lideramos el proceso y la campaña de Marta Lucía Ramírez. Éramos un grupo de 20 jóvenes los que lideramos esa campaña en contra de la Fundación Buen Gobierno, toda la bancada de parlamentarios, las estructuras del partido. Yo creo que el Partido Conservador y su estructura de Nuevas Generaciones tiene mucho que ofrecerle en términos de activismo, en términos de proposiciones. La Nueva Generación está liderando ahorita una cruzada frontal contra la corrupción. Estamos defendiendo los valores de la familia, los valores de la vida. Estamos defendiendo como Nuevas Generaciones la defensa del medio ambiente. Las nuevas generaciones del Partido Conservador tienen mucho que aportarle y estamos aportándole mucho. Sí, de hecho se ha visto en las últimas campañas candidatas para la presidencia, ¿no? Salen defendió mucho la corrupción para que se aboliera completamente del país, y pues eso se ha visto a lo largo de la historia. Esa es una bandera que tuvimos. Marta Lucía Ramírez también fue la banderada del tema de la lucha contra la corrupción. Estas 2 mujeres impolutas ante su actuación pública, funcionarios públicas intachables, impecables, que tienen toda la autoridad moral para dar ese debate, y seguramente la doctora Marta Lucía lo va a seguir dando. Vemos que el Partido Conservador es uno de los más tradicionales en la historia, como por no decir el más tradicional. ¿Qué valores le aporta a la política un partido tan tradicional como este? Desde la construcción de la República de Colombia, desde el día en que Simón Bolívar y Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander dieron la independencia a la República de Colombia, el Partido Conservador ha estado aportando valores democráticos. Nosotros hemos sido amigos y constructores de las grandes reformas constitucionales que hoy nos tienen un Estado de Derecho estable. Hemos sido defensores de la democracia, lo cual permite que Colombia sea la única democracia en América Latina que no se ha visto interrumpida por una dictadura o por algún periodo de cosas atípicas. Hemos sido los constructores de las grandes reformas institucionales que ha tenido el país. Nosotros creamos como conservadores el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, los ministerios de Justicia, Agricultura, Medio Ambiente han sido iniciativas conservadoras. La mayor política de vivienda que ha existido en el país la hizo Belisario Betancur durante su presidencia, que fue una política de vivienda muy exitosa. La política ambiental de Belisario, el presidente Belisario y el presidente Pastrana fueron muy importantes. Entonces yo creo que este partido durante 170 años de historia tiene mucho que mostrarle a los colombianos sobre lo que ha significado para la democracia colombiana. Lamentablemente en los últimos años los intereses políticos y la actuación de los parlamentarios, de algunos parlamentarios, ha difuminado ese sentimiento conservador, ese respeto por las instituciones, por el orden, la defensa de la seguridad nacional, la defensa de los valores familiares. Colombia es un país muy conservador y los valores que nosotros en otrora defendíamos pues tienen que volver. Eso es lo que estamos nosotros propendiendo. Por eso es tan importante el Partido Conservador. No hay, en este país, Colombia en este momento necesita muchísimo del Partido Liberal y del Partido Conservador, porque son 2 partidos que integran la centroderecha y la centroizquierda. No podemos permitir que esto se vaya a los extremos, como los que pretenden unos a la derecha y otros extremos a la izquierda. Necesitamos partidos de centroderecha y centroizquierda fuertes que logren llegar a consensos, que hagan que la estabilidad democrática del país se mantenga. Cuando nos vayamos a los extremos se polariza el país y puede pasar lo que pasó en Venezuela. Somos muy necesarios, los conservadores, el Partido Conservador y el Partido Liberal son muy necesarios para la democracia colombiana. Señor, y por último, señor Juan Camilo, un valor, una palabra que define el Partido Conservador para la historia de Colombia. Orden. Perfecto. Listo, muchas gracias.